Hola, hola, muy bienvenidos a todos. Es un honor poder estar reunidos en esta sala de Zoom, en esta sala virtual, en este evento que está auspiciado por Escritores del Reino. Yo soy Esther Scherba, estoy en Buenos Aires, en Argentina, y hoy tenemos presencia de diferentes naciones, ¿eh? Colombia, España, Chile, México, Honduras, Ecuador y algunos más que se van a ir conectando seguramente. Ya estamos listos para comenzar esto que va a ser un tiempo de bendición para nosotros. Así que bienvenidos a todos y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con una oración. Así que yo le voy a pedir a la pastora Susana Bosniuk que ella nos esté dirigiendo. Adelante. Bueno, buenas noches a todos y nuevamente gracias por poder compartir este momento y vamos a estar orando entonces para que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Señor, en este momento, Señor, juntos, aunque no conozco a la mayoría, Señor, pero eh, en un mismo espíritu, como hijos tuyos, Señor, te queremos dar gracias por esta oportunidad tan preciosa, tan valiosa, de poder capacitarnos en este aprendizaje, que quizá lo hacemos informalmente, de escribir, de compartir, tantas cosas, pero ahora lo vamos a aprender más en profundidad y te damos gracias porque queremos capacitarnos guiados por tu espíritu, pero también, Señor, sabemos que es tu voluntad que aquellos que saben puedan transmitirnos. Por eso, Señor, tenemos a esta persona que no, a esta persona que nos va a transmitir sus conocimientos. eh, Fernando Alexis Jiménez, Señor, te pedimos que lo bendigas, que obres en su vida, que lo uses y que abras nuestro entendimiento y nuestra capacidad para que todo esto que parece un encuadre, una formalidad, realmente sea una herramienta para tu gloria, para compartir todo lo que, Señor, nos das a través de tu palabra, de la experiencia. Bendice a cada uno, Señor, en sus necesidades, en sus inquietudes, que tu presencia esté obrando en medio de este Zoom, Señor, que es para prepararnos para servirte en tu propósito. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por la pastora Esther, por este emprendimiento, por esta obra, proyecto tan grande, Señor, de dar, de compartir, bendecila, fortalecela, siempre, Señor, para tu gloria. Amén. Amén, gracias, Pastora Susana. Y bueno, fueron ingresando algunos más en este tiempo. Como les dije al comienzo, este espacio está auspiciado por eh, una comunidad, somos una comunidad en realidad, llamada Escritores del Reino. Que el Señor puso en mi corazón de iniciar y de unir a los escritores cristianos, algunos ya publicados que tienen sus libros, algunos con una buena cantidad de libros, como el pastor Fernando que nos va a estar enseñando en el día de hoy, otros iniciando, otros en el proceso de escribir su libro y otros con muchas ganas de empezar a escribir. Así que sea cual sea el estadio en el que estamos, con respecto a la escritura. Otros, por ejemplo, publican en las redes sociales, quizás no tengan la intención de escribir un libro, pero publican en las redes sociales. Y siempre tenemos que instruirnos, siempre tenemos que ir mejorando, mejorando en todo sentido, ir creciendo en esto que yo lo llamo es la asignación que Dios nos dio. Así que por eso es que hoy el pastor Fernando Alexis Jiménez nos va a estar enseñando este tema tan interesante que es cómo escribir contando historias y cómo llevar a la gente a
cómo engancharlos en algo y darles un mensaje de bendición, un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de crecimiento. Así que ahí estamos listos para este tiempo. Finalizada la enseñanza, vamos a tener a Mabel Codañone y creo que Isabel también nos van a poder estar, eh, nos van a poder estar presentando su libro, ¿eh? Así que ahí listas con el libro en mano y van a tener 5 minutos para estar compartiendo con toda la asistencia, con toda la audiencia acerca de su libro. Yo voy a poner entonces en pantalla, ya voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación del pastor. Y quería compartirles que el pastor Fernando Alexis Jiménez es de Colombia, él es periodista, es teólogo, podcaster, escribió 13 libros cuya descarga es gratuita en su página web, él después les va a estar compartiendo todo esto. Y les cuento así íntimamente, o sea, a ustedes les cuento que yo lo sigo a él desde hace mucho tiempo. Así que para mí es realmente un honor, un privilegio que él esté en el grupo de escritores del reino y que además haya accedido a darnos esta enseñanza, porque yo conozco su trayectoria y sé la experiencia que él tiene al respecto. Así que mientras yo pongo la presentación en pantalla, ¿qué tal, Pastor Fernando Alexis Jiménez? Entonces la, eh, le doy el micrófono. Amén, Pastor Esther, a usted y a todos. Dios bendiga sus vidas, la gracia del Señor esté con ustedes. Agradezco el privilegio que me ofrece el grupo de escritores del reino que usted orienta para compartir algo de lo que hemos hecho. Comparto para inmediatamente asociarlo a la charla de hoy. Soy pastor ordenado en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Servimos junto con mi esposa alrededor de 27 años allí. Pedimos la dispensa de la alianza para iniciar un ministerio, Misión Edificando Familias Sólidas. Y, por supuesto, algo aprendí y eso ya empieza a ser asociado con todo lo que vamos a ver. Tengo las credenciales de pastor, de reverendo, pero para escribir las credenciales no me sirven. Usted me dirá, bueno, pero usted es periodista, tiene la formación, pero es que en la universidad a usted no le dan el paso a paso de cómo escribir, le dan las bases de cómo escribir. Entonces, en la práctica fue en los periódicos y en la radio, en los noticieros, cuando empecé a desarrollar la capacidad de escribir, porque la universidad no lo hace escritor. Conozco infinidad de escritores y allí entran todos ustedes a ser partícipes de esto, que estudiaron cualquier cosa menos periodismo o comunicación social, cualquier cosa menos eso, pero desarrollaron ese talento que permite desarrollar un ministerio. Permítanme asociar eso. Normalmente uno lee Gálatas y entonces allí no están los 5 ministerios que estamos mencionando en lo que hace escribir, pero escribir es un ministerio, es un servicio que prestamos para el reino de Dios. Ahora, algo interesante, en el púlpito uno llega a 70 personas, 50 personas, 100, 200, 300, hasta 1000, no sé, dependiendo la congregación que tenga a cargo, cada semana. Mientras que usted a través de lo que escribe, estamos hablando de las redes sociales, si tiene un blog, si ha empezado a desarrollar ese trabajo, si ya ha publicado un libro, pues estamos hablando de impactar muchísimas más vidas, yo diría que miles de vidas, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces ustedes, si ponen en una balanza el ministerio pastoral frente al ministerio del escritor, va a decir el alcance del escritor es muchísimo mayor. Aquí entra entonces el por qué escribimos devocionales y estudios bíblicos. Estamos en una época en la que la gente lee muy corto. Cuando voy de camino al trabajo en el transporte masivo, uno ve a las personas consumiendo contenidos
a través de la internet en sus teléfonos celulares y utilizan el scroll infinito. Ustedes ven, entran 2, 3, 4 párrafos y pasan al otro, a la otra publicación, al otro contenido. Entonces ahí dice uno, si vamos a publicar, debe ser en lo posible breve. Y ahí sí empezamos ya a desarrollar el tema vida real, inspiración divina, cómo contar historias con propósito. Le rogaría a la pastora que sigamos con la próxima presentación para que empecemos a mirar unas pautas que van a ser sin duda como la base para que nosotros podamos empezar a escribir. ¿Qué es lo que normalmente uno tiene claro? Que somos instrumentos en manos de Dios. Como escritores, ustedes y este servidor, en ciernes unos, otros ya un poco más experimentados, pero todos escritores, somos instrumentos en manos de Dios y permítame decirlo, tan valiosos como lo puede ser un pastor, tan valioso como lo puede ser un profesor de seminario. Tengo a cargo un instituto bíblico en el cual pues imparten clases y el ministerio que se desarrolla de escribir es tan valioso y tan importante como el que desarrollan todos, porque todos nuestros ministerios, entre ellos el de escribir, forman parte del cuerpo de Cristo. Ahora, unas de las características cuando se escribe es que los mensajes permanecen en el tiempo, permiten que la persona vuelva a releerlos y retroalimentar toda esa enseñanza que viene recibiendo. Pueden ser transmitidos, retuiteados, si es en tweet o X como llama ahora, o en Facebook, o en cualquier otra de las redes sociales, se puede retransmitir y el alcance se va volviendo muchísimo mayor. El volumen de personas que alcanzamos es mucho más amplio que el de un púlpito. Mejora sin duda el tema de alcance, porque no solamente es en el área geográfica en la que estamos en la congregación local, sino que llegamos a otros países a través de lo que escribimos y además de eso podemos cautivar a personas que no van a la iglesia. Usted me dirá por qué en ninguno de los libros escritos aparece Pastor Fernando Alexis. Infortunadamente, por los equívocos que se han cometido, mucha gente ve o asocia al pastor o el líder de iglesia con algo religioso y allí es donde ustedes como escritores y este servidor que servimos a Dios desde esa área podemos tener impacto, porque la gente inmediatamente ve un texto y allí no está diciendo Pastora Ivonne desde Chile que nos visita hoy, no, está diciendo Ivonne y la persona lo siente más cercano, lo siente en una línea horizontal, no lo siente en una línea vertical donde ven al líder, el super espiritual, no, ven a alguien que escribe y que quiere transmitir un mensaje. Vamos por favor a la otra pantalla, la otra diapositiva. Ahora, ustedes y este servidor cuando escribimos podemos ejercer una influencia enorme en las personas y esa influencia es ante todo algo que se está buscando hoy día. Si ustedes lo ven, estamos hablando del coaching, el entrenador, el que utiliza el storytelling como una técnica para alcanzar a mayor audiencia. Y nosotros tenemos algo que Dios a usted y a mí nos ha dado y es la capacidad de transmitir. Imaginen por un instante al apóstol Pablo, teniendo todas estas herramientas que tenemos hoy, el Zoom, teniendo el Meet Google, bueno, en fin, StreamYard, todas las plataformas que hay, las redes sociales. Imaginen ustedes por un instante al evangelista Juan o al apóstol Pedro, imagínense todo lo que hubieran alcanzado. Ahora, también de la mano con eso, si usted le pregunta al apóstol Pablo, ¿usted cómo le gusta que le llamen? ¿Pastor, reverendo, escritor? Con todo lo que escribió uno diría, él se sentiría muy a gusto con que lo llamáramos escritor, con todas las credenciales que tenía a favor, pero él entendió que escribir era una forma de llegar a un mayor número de personas. ¿Por qué? Porque se conecta emocionalmente con la persona que nos está leyendo, es decir, desarrollamos una experiencia mayor. Ahora, conforme vamos escribiendo, desarrollamos técnicas. Y eso es algo que ustedes y yo aprendemos en el ejercicio. Le insisto y permítame, si alguno de los que estamos conectados en este momento, alrededor de 26 personas, es comunicador social, yo le digo, en la universidad. ¿Perdón? Correcto.
la universidad nos enseñó bases gramaticales, bases de estructuración, pero realmente donde aprendemos a escribir es escribiendo. Y al escribir, por supuesto, un mensaje, ustedes y yo ganamos un mayor nivel de acercamiento con las personas. Cuando utilizamos historias, y ahí viene el tema de las historias, generamos un anclaje mental. ¿Por qué? Cuando ustedes y yo utilizamos historias, al comenzar un devocional o al escribir un estudio bíblico, lo que hacemos es crear una imagen que la persona guarda en su mente y lo asocia inmediatamente. Por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes saben, tomamos mucho café. Yo sé que allá en Argentina es el matecito, que no lo he probado nunca, tengo que probarlo. Alguien, creo que entiendo que es Paraguay, le llaman tereré, en fin. Y a uno le mencionan café, a mí me mencionan café en este instante y créame que la sola asociación mental me va a llevar al deseo de tomarme un buen cafecito caliente, algo cargadito. Cargadito es que es bien oscurito. Aquí en Colombia le llamamos así, a unos lo llaman expreso, otros americano, pero ahí está operando es una imagen mental. Me hablan de café tibiecito y está haciendo un poco de frío, yo inmediatamente pienso en él y deseo. Cuando usted y yo utilizamos ilustraciones, lo que hacemos es conectar la gente con un mensaje que ya le transmitimos. La gente le hablan por decir algo de un atardecer. Usted escribió en un devocional alrededor de un atardecer y va a conectar mucho más fácilmente. Y esa es la importancia de que ustedes y yo acudamos a las historias como una herramienta para que podamos desarrollar una experiencia agradable en el lector. Vámonos, porfa, a la otra diapositiva. El primer paso, depender de Dios. Se habla mucho acerca de Charles Spurgeon, lo conocemos la mayoría, lo hemos leído, sus sermones que están no solamente impresos, sino también se consiguen en internet. Dicen que cuando él se sentaba a escribir sus sermones, que los escribía y que luego fueron publicados, utilizaba al menos una hora pidiéndole a Dios que lo utilizara como instrumento. Cuando ustedes y yo escribimos un texto, llámese un devocional o un estudio bíblico, y ahora vamos a ver cómo encajan uno con otro, lo primero que tenemos que hacer es depender de Dios. Es Él el que debe guiarnos. No sé si ustedes han enfrentado el fenómeno, y le pido a la pastora Esther que si me ve un poco acelerado, colombiano al fin y al cabo, y caleño, además de la costa occidental, pues somos un poco acelerados para hablar. Me dicen y yo le bajo las revoluciones. A mi forma de hablar, le bajo un poquito al acelere. Mire, cuando ustedes y yo utilizamos la herramienta de escribir, debemos ser instrumentos en manos de Dios, porque no sé cuánto les ha ocurrido, nos encontramos con el fenómeno o el síndrome de la página en blanco. Nos sentamos y ¿qué escribimos hoy? Eso es cuando usted tiene en la labor de escribir, por decir algo, como hizo el pastor Walter Escalante, diariamente un mensaje. Y a veces no es fácil. Fácil es cuando dependemos de Dios. Ahí ya el panorama cambia. Se lo digo porque ejercí el periodismo. Y cuando tenía que construir, de hecho en Colombia hay un diario muy importante de circulación nacional que se llama el Diario del Sur. Yo escribo una columna dominical sobre temas del país, sobre cómo va el país en diferentes áreas. Generalmente utilizo crónicas que son historias contadas. Y muchas veces, les soy sincero, me he encontrado un día jueves con la página en blanco en el computador. Lo que no me ocurre cuando escribo un devocional, porque en el devocional le pido, Señor, ilumíname, instrúyeme, ¿qué quieres tú que yo transmita en el día de hoy a las personas? Y a veces está escrito el texto y siente uno que Dios le dice, borra esta parte, borre la de acá. Tal vez me dirá, usted se fanatizó, tal vez, pero cuando uno entiende que depende de Dios, entiende que hay cosas que Él le dice, mejore aquí, y se siente uno a gusto. Capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y nos prendemos de ahí para poder escribir los devocionales o los estudios bíblicos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Es decir, a través de lo que ustedes y yo escribimos, afianzados en la palabra de Dios, estamos desarrollando un grado de influencia en las personas. Nos pasaríamos, pastora, por favor, a la próxima diapositiva. ¿De dónde sacar el fundamento para los mensajes? Este es de las preguntas claves que ustedes desarrollan. Junto a mi escritorio tengo siempre una libreta y un bolígrafo, un esfero, le llaman algunos, una pluma. Siempre. En el maletín que yo cargo, nunca me va a ver usted el computador, la laptop, no. En la oficina tengo un computador de mesa, pero este computador de pequeño, delgadito, bonito, no lo cargo en el computador. En el maletín siempre cargo esto. Cuando voy a leer la Biblia, utilizo esto. Estoy leyendo un periódico, esto. Estoy viendo publicaciones en internet, periódicos en línea, esto. Porque para nosotros esa va a ser en adelante su mayor y mejor herramienta. Es lo que nos permite a ustedes y a mí ir tomando apuntes que luego se convierten en devocionales o que se convierten en estudios bíblicos de acuerdo a cómo Dios nos guíe y nos inspire. Pero ahí viene algo más. Si usted es un escritor cristiano, y subrayo el término cristiano, lo que debe leer diariamente es la Biblia, de desarrollar un plan sistemático de lectura de las Escrituras. Yo sé que a veces andamos con infinidad de cosas. Personalmente, recuerden, yo soy un ministro bivocacional, tengo un ingreso por mi ejercicio profesional, pero obviamente en la mañana tengo un espacio para leer las Escrituras. A veces estoy de asueto, no hay tanta cosa que hacer, busco las Escrituras ahí en el computador. Al mediodía, en la noche, por supuesto que nos queda el tiempo, el escritor cristiano debe de estar conectado con las Escrituras, porque son nuestra base, son nuestro fundamento, y es a través de las cuales Dios nos habla para decir, aquí está el devocional que se necesita escribir, y usted es un instrumento en manos de Dios. Utilice también el marcador para subrayar allí en su escritura. Cuando usted compra una Biblia, no espere tenerla bonita hasta el final, hasta que se le acabe la Biblia. No, su Biblia debe estar subrayada en lo posible. Cuando Dios le hable y usted siente ese mover, subraya ahí ese texto bíblico, porque ese texto bíblico que Dios está impactando su vida, lo está tocando, va a ser el texto bíblico que en un devocional va a impactar a otros. Subráyelo, no le dé pena, no le dé dolor tener que rayar su Biblia allí, subraye. Hay algo especial. De acuerdo al texto que esté leyendo, a veces coloco PD, una P y una D. Y ya yo entiendo en ese versículo, ahí al lado del versículo, que ese texto me va a servir para un devocional, para devocional. Ahora, si lo que deseo desarrollar es un estudio bíblico, coloco PE. Ya yo entiendo que ese P es para estudio. Entonces, si usted mira mi Biblia, no va a ser bonita, no piense que es la más cuidadita, no, puede ser fina, pero esa Biblia no la tengo para lujo, sino para utilizarla como instrumento, como escritor. Entonces, muchas veces usted va a encontrar una P y una E, o sea, para estudio bíblico, una P y una D para devocional. Y esa es una herramienta muy buena, porque cuando usted necesita y vuelve a releer, dice, este es el texto que voy a utilizar en un devocional. Ahora, es importante que además de usted tener ese estudio sistemático de las Escrituras, apunte, y ahí viene la insistencia. Usted me dirá, ¿cuántas libretas se le van? A mí en el año se me van muchísimas libretas. Usted algún día me quiere regalar algo, hay 3 cosas que me fascinan. Una Biblia, una libreta y un bolígrafo. El bolígrafo no nos puede faltar a ustedes y a mí. Entonces hay un texto que leí, Juan 3:16, que es el más universal, o Filipenses 4:13. Siento que Dios está tocando mi vida a través de ese texto. Voy a la bendita libretica y apunto Filipenses 4:13. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de la escasez, todo lo podemos por el poder de Cristo. Dejé ahí. Vuelvo a leer quizá en la tarde, no sé, ese mismo texto y nuevamente entiendo allí, no estoy solo, Dios está conmigo en medio de las situaciones difíciles, y voy anotando allí a partir de Filipenses 4:13. Cuando usted se siente a escribir, ese
esas noticas que hizo allí van a ser muy valiosas para la redacción de un devocional. Ahora, debemos leer periódicos, es importante, esté al día. Usted va a llegar a una sociedad de profesionales como de personas que tienen una formación básica. Hoy día usted comparte un mensaje en un devocional y no sabe si lo está leyendo un cirujano, si lo está leyendo una psicóloga con especializaciones, si lo está leyendo la persona que trabaja como constructor o como albañil. O sea, usted no sabe a qué tipo de personas va a llegar. Por eso usted tiene que estar al tanto, y eso es importante. Le puedo asegurar que si Pablo hubiera tenido la facilidad que tenemos hoy de leer periódicos, lo hubiera leído diariamente y se hubiera suscrito. Si no tenía plata para pagar la suscripción, al menos lo hubiera leído en línea. Es importante. Véase un noticiero. Yo sé que a veces los cristianos rehuimos tanta cosa que ocurre, pero usted no se imagina la cantidad de devocionales que han surgido a partir de un noticiero como ilustración. Hay una que a mí me ha impactado y me encantó bastante, es de no porque la haya escrito yo, sino la ilustración de donde viene, es de un faro que se encuentra en medio del mar. Y resulta que se presenta una marejada muy fuerte y alguien, fotógrafo, sabía que allí había un faro, se dirige hacia ese faro. En ese instante, la persona que cuidaba el faro en medio de esa marejada tan fuerte cree que lo van a rescatar y sale. Pues bien, el fotógrafo capta el momento mismo en que hay una ola que se va contra el faro y él allí en medio refugiado. Y esa ilustración, apunté, me va a servir cuando hable de nuestras vidas en manos de Dios o en el refugio de Dios. Ustedes no imaginan la cantidad de personas al citar la Biblia y mencionar esa ilustración que dijeron, el Señor me habló a través de ese devocional, el Señor tocó mi vida a través de ese devocional. Usted no imagina lo que pasó hoy conmigo, venía en un problema tremendo a nivel familiar o alguien enfermo y Dios tocó mi vida con ese devocional. Eso es lo mismo que Dios hace con absolutamente todos ustedes. ¿De dónde surgió eso? De haber visto una publicación en internet y tomar el enlace de internet y copiarlo. Esta ilustración anoté allí, ya les voy a explicar cómo es la biblioteca de ilustraciones, que es la cosa más sencilla. No dice biblioteca de ilustraciones, suena como difícil, no, eso es lo más sencillo. Entonces copié el enlace y lo coloqué allí. Me va a servir para ilustrar Dios es mi refugio, algún devocional, y de hecho se utilizó. Ahora, ¿cuál es el tema del momento? Recientemente estaba viendo que hubo un terremoto muy fuerte allí en Cuba. Oramos a Dios ustedes y nosotros por Cuba. Y uno dice, cuando la tierra tiembla, y los salmos hablan en al menos 3 ocasiones del tema, sabemos que Dios está con nosotros, Dios es nuestro refugio, aunque brame el mar y aunque los montes caigan. Allí hay una ilustración con ese terremoto de Cuba y de la gente que confió en la protección de Dios para un devocional. O, por supuesto, los huracanes que están atravesando buena parte del Caribe. Centroamérica se ha visto afectada por eso. Pueden ser ilustraciones para un devocional. Y la gente lo va a sentir cercano. Vamos a lograr conectarnos con las personas, porque no les estamos hablando de algo extraterrestre, de algo que está fuera, algo extrapolado. No, le estamos hablando de algo que están viviendo y de que en los momentos de crisis Dios es nuestro refugio. Ahora, cuando usted está al día, noticias, ve un periódico, un noticiario, está leyendo un buen libro, usted va a tener el bagaje, las herramientas necesarias para responder a interrogantes, vuelvo y repito, usted como instrumento en manos de Dios, de personas que a usted lo leen y que lo siguen en redes sociales o en su blog y que tienen diversas formaciones profesionales. Porque, y esto lo aprendí de un amigo argentino, hay gente que habla de los tomates lejos de la mata. Nosotros no podemos hablar de los tomates lejos de la mata, sino hablar de las cosas como son. Le ruego a la pastora Esther nos colabore con la próxima diapositiva. Construir el mensaje. Uno lo ve así. Yo recuerdo en la universidad eso parecía la cosa más tremenda, armar una noticia. Y uno veía, yo tuve la oportunidad de estudiar después de estar trabajando ya en el periodismo, ¿sí?
Entonces, uno empieza a mirar todos los teóricos de la comunicación y dice, uff, tremendo. Pero cuando usted está en la práctica escribiendo, se da cuenta que es sencillo, eso se vuelve algo dinámico. Y sí, dependemos de Dios, muchísimo más fácil. Ahora, yo le invito a que se imagine un avión. Usted dice, en el avión se encuentra la torre de mando donde están los tripulantes. Estamos hablando del piloto, copiloto, y a veces hay 3 allí en la cabina de mando. Viene inmediatamente el área donde es primera clase. Viene clase normal. Imagínese las alas, la parte de atrás del avión y, por supuesto, las alas pequeñas del avión. Eso es sencillo. Eso es más o menos como podríamos ilustrar de una manera muy sencilla lo que es un devocional y lo que es un estudio bíblico, aunque le voy a mencionar las diferencias entre las dos. Entonces, tengo una introducción con la que se cautiva, ayudados por Dios, a la audiencia. Allí las ilustraciones que usted ha ido construyendo son fundamentales para cautivar a la audiencia. Hay muchas ilustraciones. Usted lee todos los devocionales que el Señor me ha dado la oportunidad de escribir. Devocionales.com es un espacio donde usted va a encontrar un devocional diario. Hay mucha ilustración y esas ilustraciones lo que hacen es conectar a la persona. La persona siente inmediatamente que esa podría ser su situación, se traslada allí. Aunque le estoy describiendo, usted y yo como escritores, estamos describiendo una situación, incluso mencionando que hay un atardecer, que está cayendo el sol, que hay un poco de frío, la persona inmediatamente se conecta, se cautiva. Recuerde que todo escrito, eso lo aprende en comunicación, quien está involucrado en el tema del periodismo. Si usted no logra cautivar a la persona en el primer párrafo, se le va. Y mucho más cuando estamos compartiendo esos contenidos en internet y particularmente en redes sociales. La gente lee el primer párrafo. Si usted no lo conecta, si esa persona se siente cautivada, pasa inmediatamente en el scroll infinito al siguiente contenido. Cuando es una historia no pasa eso. Generalmente leen para descubrir el resto de lo que hay. Hay un escritor colombiano, un novelero, aunque yo admiro mucho a los escritores argentinos, mexicanos, Juan Rulfo también. Hace poco me vi Pedro Páramo, la transmisión que hicieron en Netflix de la novela. Gabriel García Márquez tiene un libro que se llama 100 años de soledad. Y el libro comienza con una línea que dice, mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Una frase. Y esa frase es cautivante. Porque usted termina leyéndose un libro de 450 páginas para saber quién era el coronel y cómo fue que lo llevaron a conocer el hielo y por. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia de Macondo? Leí una vez, escribiendo García Márquez en vida, y decía, lo más difícil de esa novela de 450 páginas, 100 años de soledad, fue esa primera línea, cautivar al lector. Eso mismo es lo que ustedes y yo hacemos. Gabriel García Márquez no sé si creía en Dios o si dependía de él, pero ustedes y yo dependemos de Dios y Dios nos va a orientar para arrancar esa primera línea. Si a usted le toca borrar esa primera línea, muchas veces hágalo. Señor, y yo le he tenido que decir muchas veces, Señor, no estoy contento con este arranque. Qué pena con usted, mi amado Dios, pero ayúdeme con este arranque, o sea, el inicio de la nota, porque no estoy contento. Y créame, lo he borrado 3 o 4 veces hasta que, gracias, Señor, esta era la entrada o el inicio que estaba requiriendo. Entonces, usted sabe que tiene una historia, es con la que comienza ese devocional. Utilice 1 o 2 párrafos, máximo 3, para contar esa historia. Va a ser complicado, me dirá usted, porque me toca sintetizar. Hombre, sí, toca sintetizar. Y eso también aprendemos. Que yo escribía unas pastorales tremendas y la historia, eso era casi una novela. Entonces me tocó aprender y a decir, vea, esta devocional está muy bueno, pero esta historia tengo que resumirla en 3 párrafos. Esta historia. Me ayudó mucho, leo nuestro pan diario, lo cargo en mi maletica, pero también lo leo en internet y muchos devocionales. El devocional de la semilla, creo, es preparado por argentinos. Hay muchos devocionales, veo y compro buenos libros de devocionales,
porque ustedes y yo aprendemos de lo que escriben los demás. Ahí también aprendemos y uno dice, estos hombres y mujeres han escrito para servir en el reino y hombre, me puede servir esta técnica, porque no todas nos la sabemos y aprendemos un poco. Cuando usted ya cautivó, estamos hablando, pongamos el ejemplo del terremoto reciente allí en Cuba, usted menciona la historia de Pedro Pérez, que en medio del terremoto sintió dos cosas. Uno, que de pronto la casa se le iba a caer encima y su familia iba a quedar sin él. Y dos, que el único que podía ayudarlo era Dios. En esa historia que usted contó de Pedro Pérez en Cuba, inmediatamente su lector, el que Dios ha permitido que usted llegue, conecta con esa historia, porque muchas veces puede haber vivido lo mismo. Yo le tengo mucho respeto a los terremotos. Y cuando yo asocio que he vivido el terror de un terremoto y he tenido que decirle, Señor, ayúdame, porque si esto se mueve más, no sé qué va a pasar, pero tú me vas a ayudar, y uno siente tranquilidad. Entonces usted logra cautivar inmediatamente a la persona. Al comienzo tenía mucho temor al volar cuando se presentaban las turbulencias en los aviones. Un día iba y estaba una turbulencia muy fuerte, iba para Bogotá, desde Cali a Bogotá, y ese avión parecía que se iba a caer, se iba a desarmar el bendito. Y yo iba al lado de una persona tranquila. Yo le digo, oiga, es que usted como que no siente que esas alas están que se arrancan ya. Yo no, es que yo soy el hijo de un piloto. Mi papá trabajó mucho tiempo en una firma que se llama Bianca, es muy famosa aquí en Colombia. Starline se llama ahora a nivel internacional. Entonces ya yo entendí cómo funciona el tema de la bendita turbulencia. Aprendí a partir de ese instante que no tenía que tener temor. Primero porque Dios está conmigo. Y si Él me lleva, bueno, es su voluntad. Pero dos, que las cosas están bien, están bajo el control. Y mucho más cuando el avión en el que ustedes y yo va con un propósito y Dios nos va a llevar a otro lugar. Inmediatamente, siempre que hay turbulencia, donde quiera que esté, asocio la turbulencia con el hecho de que todo está bajo control. Esas son las historias. Ahora, después de que usted ha utilizado 2 o 3 párrafos, lo felicito si logra los 2 párrafos. Lo felicito, de verdad. Sí, pero si lo desarrollo en 3 párrafos, esa historia, inmediatamente entre ya con el tema. Ya le explicamos a la gente que Pedro Pérez está ahí en el pueblo o en la ciudad de La Habana, en Cuba, hay un terremoto muy fuerte. Él decide en medio de ese desespero confiar en Dios. Inmediatamente yo entro a desarrollar la segunda parte, ya el desarrollo del devocional, contexto bíblico que generalmente es 1 o 2, si es devocional es 1 o 2, cómo nuestra confianza debe estar cifrada en Dios. Entonces, si ustedes lo ven, punto número 1, cautivé al lector con ayuda de mi Dios que nos permite utilizar las ilustraciones apropiadas. Número 2, le muestro que la solución a su problema está en Dios y llevo en la tercera fase de esa construcción. Ya estuvimos en la primera parte del avión, que es la cabina de mando, primera y segunda clase. Ya estamos en las salas, que es desarrollo del tema, y ahora nos vamos a la parte de atrás del avión. Es llevar a la persona a la acción, a tomar decisiones. Ya le mostré que hay momentos de angustia. Segundo paso, le mostré que está en Dios la confianza. Y tercer paso, usted tiene que decidirse. Su vida debe estar en manos de Dios. Y créame, no, por favor, créalo, no es una imposición la que le hacemos a la persona. Como instrumento en manos de Dios, usted y yo lo estamos guiando para que esa persona tome la decisión oportuna. Usted no sabe qué va a pasar después de que esa persona lea el devocional. Puede ir conduciendo su propio auto y usted qué sabe si se va a accidentar. Aquí en Colombia fue un caso famosísimo de un toro, óigame bien, un toro de lidia, de esos grandotes. Ya afortunadamente acabaron con la tauromaquia en Colombia por una ley presidencial, pero el bendito toro se entró en un ascensor. Y usted me dirá, oiga, ¿cómo ocurrió eso? Fue muy sencillo. El toro logra saltar del camión, porque era uno de esos camiones ya antuquitos, viejitos de madera, y eran varios los que iban allí transportándose en ese camión, logran tumbar las barandas, el toro salta y él busca inmediatamente dónde meterse, se mete a un edificio de oficinas y lo que llega es, cuando ve esa puerta abierta del ascensor, se metió en el ascensor, rompió vidrios y todo eso lo hizo.
Pero imagínese usted, y afortunadamente no hubo muertos, el susto de la persona que iba en el ascensor. Si usted lo mira en la historia en Colombia, esa historia le va a parecer interesante, curiosa, pero afortunadamente no tuvo un final malo, es porque la persona se salvó. Entonces, usted no sabe qué puede ocurrirle a la persona después de que leyó su devocional. Entonces, usted, la idea es que lo lleve a tomar una decisión. Si está enfocado su devocional a que la persona conozca y le abra su corazón a Cristo, pues llévelo a que tome esa decisión. Si usted está escribiendo un devocional en el cual el centro de todo es que la persona rinda su vida a Dios para mejorar su relación familiar, llévelo a tomar acción. Ustedes leen al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, ven las cartas universales que hay en el Nuevo Testamento y todas llevaban a tomar acción. Y no creo que el apóstol Pablo se sintiera con crisis de conciencia por decirle a la gente, Cristo es la respuesta a sus problemas. Siempre ellos, como autores en manos de Dios, llevaban a la persona a tomar acción, es decir, a dar un paso más. Eso es lo que usted y yo, y ahí está lo grande, como usted y yo como escritores cristianos podemos actuar. Ahora, ya casi estamos más de la mitad y yo le ruego el favor que, como a buen colombiano, porque sé que hay de varios países, me perdone un poco el acelere al hablar, pero me apasiona todo esto. La conclusión es muy importante, muy, pero muy importante. Es fundamental. Así como usted logró cautivar a la persona y desarrolló el tema al hablarle de que Dios es la solución a sus dificultades, la conclusión es el aterrizaje del avión. Usted sabía que el problema no es cuando el avión despega, sino cuando va a aterrizar. Ese es el momento crítico y uno a veces siente que el corazón como que le va a salir cuando el avión despega. Ese no es el momento complicado de un vuelo. El momento complicado es cuando usted va a aterrizar ese avión. Pues bien, vámonos al devocional. El momento mayor, el momento más fuerte es cuando usted lleva a la persona a tomar una decisión, cuando lleva a aterrizar ese avión. Usted puede ser un instrumento en manos de Dios para que esa persona que horas después quizá parta a la presencia del Señor haya tomado la mejor decisión. Número 1, rendirle su vida a Dios. Y número 2, que entregue su vida a Jesucristo. Ahora, aquí vienen unos consejitos muy breves para usted. Utilice frases cortas. A veces utilizamos frases muy largas y nos enredan la vida. Aprenda a hacer uso del punto seguido. La tarde estaba fría, punto. Caía algo de llovizna, punto. Había mucho tránsito en el centro de la ciudad, punto. Usted ve que yo estoy construyendo allí una historia a partir de frases muy, pero muy cortas. ¿Que es una técnica que tenemos que desarrollar? Sí. Cuando estaba ejerciendo el periodismo como tal en los periódicos, me tocó aprenderlo a la fuerza. Porque uno llega con el ánimo a desarrollar toda una idea y entiende que el lector fácilmente va a desechar esa nota que usted escribió. Entonces, aprende usted que cuando utiliza frases cortas, hay número 1, una mayor facilidad para que se entienda de qué le está hablando. Número 2, de recordación. Y número 3, para seguir conectado en ese párrafo. Entonces, algo que ustedes y yo vamos a aprender es a desarrollar frases cortas. Usted lo va a ver en todos los devocionales. Yo le repito, devocionales.com es uno de los ejemplos donde usted puede ver los devocionales que publico diariamente. Ahora, utilice frases no técnicas ni teológicas. A los cristianos nos gusta utilizar unas frases teológicas como soteriología, escatología. No, esas frases muy lindas para ustedes y nosotros que entendemos el lenguaje. A la gente hay que hablarle con los términos más sencillos. Cuando yo voy a hablar de salvación, me estoy refiriendo a cualquiera de ustedes o yo como escritores, debo de decirle, si usted sigue como está, distanciado de Dios, puede condenarse. Para salvarse de esa situación, Jesucristo ya hizo la obra en la cruz, es hora de rendirle su corazón a Jesús. Mire, lo más práctico y sencillo, porque en ese error he incurrido muchísimas veces de utilizar términos muy técnicos y cuando reviso la nota nuevamente digo, uy, no, este término no puede ir. Ahora, es importante que ustedes y yo
miremos en cada frase que estamos utilizando de qué manera estamos ejerciendo influencia en las personas. ¿A qué me refiero? Hay frases que son muy duras y que antes que motivar a la persona a buscar de Dios, lo puede hacer sentir que está en una situación. Claro, tengo que mostrarle, usted está en pecado, usted tiene que empezar una nueva vida, Dios le ofrece esa oportunidad, pero tengo que ser muy sutil sin desconocer el mensaje que debo transmitir y decirle a la persona, porque también, y aquí permítame hacerle una confesión, como un ministro que he compartido el Evangelio durante mucho tiempo, lo hice en la Alianza Cristiana y ahora en la Misión Edificando Familias Sólidas, mi mayor énfasis era la condenación, ¿sí? Siga en esa, mi hermano, y va a ir a la paila 7, se va a condenar, sigue en el infierno. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir. Entonces, no mostraba el 50% del evangelio que habla del amor de Dios. Siempre hablaba era condenación y condenación y condenación. En el devocional, recuerde que hoy estoy más dedicado y me interesa más escribir que estar en el púlpito, porque sé que el alcance es mucho mayor. Y la gente no me pregunta cuál es mi oficio, si soy pastor, si no. La gente simplemente le interesa que lo que se escribe llegue a su corazón y Dios le habla a través de él. Entendí que algo de lo que debo hablar es también, porque lo había dejado, el 50% del evangelio que habla del amor de Dios. Entonces dije, claro, debo hablarle a la persona del peligro que corre su vida si está distante de Dios, pero también decirle que Dios le ofrece una oportunidad por su infinita gracia para que reoriente su camino. Permítanme que ya como que ya se me fue como el tiempo. Pastora, por favor, regáleme la oportunidad con la otra diapositiva. Y a ustedes, por favor, ténganme paciencia, ya estoy terminando. ¿Qué debería tener una historia que acompañe un mensaje? A toda buena historia hay que agregarle un personaje. La gente se identifica cuando usted le habla de Melchor, cuando le habla de Sebastián, cuando le habla de Alicia, cuando le habla de Paquita, porque inmediatamente construye una imagen mental de ese personaje. Es importante. Participar. ¿Sí, pastora? No. Ah, bueno. Adelante. Entonces, utilice personajes, dele vida a esa historia que usted va a contar. Puede referenciar una ciudad, Santiago de Cali, Buenos Aires, Piura, allí en el Perú, Ciudad de Panamá, que la persona sepa dónde está ubicado ese personaje, acerca muchísimo más. Puede utilizar datos del año, puede utilizar datos del estado del tiempo, puede utilizar elementos como qué estaba haciendo la persona en ese instante, estaba conduciendo el auto, estaba en el transporte masivo, estaba haciendo fila en un banco, elementos que son comunes, pero que asocian, la gente ve construida esa figura alrededor de algo que ellos mismos están viviendo. Entonces es importante que usted le dé forma a ese personaje de su historia, que lo ubique en el tiempo, si puede, por supuesto, y si ve conveniente, qué está ocurriendo en ese momento, está agitado, tiene angustia, tiene entusiasmo, está alegre. Es importante porque eso ayuda a conectar a las personas. Las circunstancias que usted describa deben ser lo más aproximadas a la realidad. Hay un canal que está en YouTube en Facebook muy famoso que se llama Canal Asombroso. Y a veces cuentan historias que yo me he tomado el trabajo de leer, muy interesantes, siempre tienen una enseñanza, pero yo digo, no, esto es inverosímil. Esto es más como de un escritor porque estas cosas que están ocurriendo aquí no son reales. Usted debe cuidarse de eso. Que tenemos una imaginación prodigiosa, gloria a Dios por eso, pero no se invente historias que la gente no vaya a creer. Cuando usted escribe una historia, trate de que sea lo más ajustada a la realidad. Darle un escenario, lo dijimos, darle historia, es decir, el contexto de que está viviendo, sentimientos que esté viviendo la persona. Si está en angustia, cuál es la salida, qué es lo que le va a permitir desarrollar y cuál es el elemento dinamizador de esa transformación. Posiblemente la persona en medio de su crisis vio un tratado evangelístico arrojado al suelo que se ha dado, alguien le habló de Cristo y finalmente ese fue el catalizador o el elemento que conectó. Por favor, pastora, vamos ya, creo que nos quedan ya 2 diapositivas y les ruego y les agradezco mejor su paciencia. Viene aquí lo que es la construcción, como le digo, ya vamos aterrizando el avión, la construcción de una biblioteca de ilustraciones.
Usted me dirá, pero venga, usted dejó de lado la escaleta. La escaleta no la he dejado de lado. La escaleta fue lo que yo le hablé del avión, ¿sí? La escaleta El para avión, nosotros, perdón, pastor, la escaleta sería el esquema o el esqueleto. exacto, sí, señora. Escaleta es un término que se utiliza mucho en España, ¿no? Aquí no se alcanza a ver el avión. Además, soy pésimo dibujante. Esa es la estructura. Cuando voy a escribir un devocional, y eso le invito, si usted va a experimentar esa misma técnica, coloco punto A o uno, por decir algo, ilustración sobre terremoto en Cuba. 2, me siento en estado de angustia, es decir, voy a describir cómo está el personaje. 3, busca varias opciones y una de ellas es Dios. Entonces voy construyendo lo que voy a escribir y eso facilita el trabajo enormemente. Y también allí mismo, usted ve mi libreta, pero le digo que no me alcanzan, gasto muchas, también escribo cómo quiero concluir, porque el quiero puede ser muy diferente de lo que Dios quiere. Y muchas veces la conclusión ha tenido que cambiarla. Porque si ese devocional Dios lo va a utilizar en sus manos, lo más probable es que Él quiera que quede conforme Él desea que ese devocional impacte a una persona. Entonces, ya construimos la escaleta, es como el paso a paso que voy a seguir. Tome notas las veces que quiera. Voy a construir el devocional con estos y estos elementos. Generalmente uno lo hace cuando prepara un mensaje, un sermón. Pues bien, traslade esa escaleta, esa estructura sencillísima, trasládela al devocional, porque es que su devocional que el Señor le va a permitir escribir no es cualquier cosa, es un texto que usted va a utilizar para que la persona llegue a Cristo. Ahora, aquí viene. Usted tiene varias formas de construir una biblioteca de ilustraciones. Como le digo, ya estamos a aterrizar el mundo del avión. Una de ellas es una libreta, ¿sí? Entonces, en cada página coloco algo. Aquí coloco angustia, aquí coloco esperanza, voy colocando en una página y la libreta la dejo allí en blanco. De manera tal que luego yo vaya, cuando sea angustia, busco la página donde dice angustia y anoto una ilustración que pueda utilizar. Cuando ya tenga un texto bíblico en el que Dios nos invita a usted y a mí a escribir sobre la angustia, no hago sino buscar la libreta, donde dice el ítem angustia, esperanza, salida al laberinto. Esa es una forma muy sencilla y práctica de construir una biblioteca. Usted me dice, yo quiero construirla en la laptop. Muy bien, en su computador de mesa o en su computador de escritorio. Muy bien. En ese caso yo utilizo un texto en Word. Ustedes saben que uno en Word puede buscar. Entonces yo arriba no hago y no buscar. Desesperanza, él inmediatamente me lleva al área donde tengo escrita desesperanza. Y ahí he hecho exactamente lo mismo. Angustia, salida a la crisis, problemas financieros. Y aquí, ¿cuál es la facilidad? Que cuando leo una nota de internet, llámese un periódico, una revista Selecciones que no me pueden faltar, es muy fuerte la de Argentina, la revista Selecciones de Argentina es muy fuerte, tiene unos temas muy buenos. No me refiero a fuerte, es que es una herramienta muy buena. Los argentinos han desarrollado lo mismo que los mexicanos, esas herramientas, y en Selecciones del Reader Digest encuentra uno muchísima ilustración. Entonces, lo que hago es copiar el enlace, ¿sí? Leí algo de desesperanza, esta nota me puede servir y la copio en desesperanza. Hace poco leí una colombiana, ella fue modelo, fue actriz y terminó en las calles cuando comienza a consumir algo que aquí le llamamos bazuco. Hay otros que lo asocian un poco con el crack. Ella, a pesar de ser una mujer muy bonita y se movía en un nivel muy amplio, se ve inmersa en las drogas y después de haber sido una modelo, una mujer muy hermosa, termina durmiendo en las calles en medio de ese ambiente tan sórdido y de allí alguien le da la oportunidad, le dice, no, usted es una persona muy valiosa, usted tiene que seguir adelante, la coge con su familia, bueno, en fin, le ayudan en ese proceso de salir de las drogas, con ayuda de Dios, fundamental la ayuda de Dios. Y entonces eso me sirvió para escribir un devocional. Lo que hice fue copiar el enlace y coloqué rescatados de las crisis y ahí copié el enlace. Y si usted mira esa biblioteca o ese documento Word en el cual tengo muchos ítems en gozo, alegría, gusto por la vida, vida con propósito, lo que hago es copiar los enlaces de notas que he leído. Por eso le digo, es importante que nosotros leamos. Y cuando ustedes y yo leemos en internet, es importante que sepamos que esas historias
que en la mayoría son reales y trato de corroborarlo, puedan ser útiles para que ustedes y yo las utilicemos en un devocional. Pastora, le rogaría que nos fuéramos a la próxima diapositiva. Aquí hay unas webs que este servidor tiene a cargo. Está fernandoalexijiménez.com, familiasólidas.com, bosquejos para sermones, conexión365.org. Aquí hay algo importante que es con lo que concluyo, y si van a abrir espacio de preguntas, aunque sé que nos fue el tiempo. Mire, usted me dice, ¿qué diferencia hay entre un devocional y un estudio bíblico? Desde la perspectiva de Fernando como escritor, al igual que usted como escritor. El devocional es un elemento corto, es un texto muy breve, no más allá de 500 palabras. Ahora, no se me vaya a volver obsesivo contándole las palabras, porque en Word le muestra a uno cómo contarle las palabras. No se vuelva obsesivo en eso. Si Dios lo está utilizando, deje que Dios lo utilice, ¿sí? Entonces, pueden ser menos de 500 o más de 500, eso no le preocupe. Pero el devocional, en lo posible, que no se pase de una página, de una cuartilla, ¿sí? Estamos hablando de 5 o 6 párrafos. Correcto. Ahora, el estudio bíblico ya es otro tema que, si usted ha aprendido a desarrollar devocionales, mucho más fácil va a desarrollar los estudios bíblicos. Porque usted en un estudio bíblico está desarrollando un tema. Y en ese tema usted está respondiendo una serie de interrogantes. La ilustración sigue siendo el elemento de enganche. Pero si voy a escribir sobre angustia, lo que hago es hacer una escaleta en la que digo, ¿qué es la angustia? ¿Cómo se manifiesta la angustia en nuestro tiempo? ¿Qué dice, por decir algo, la ciencia sobre la angustia? Ya le despejé a un ingeniero que empezó a leer el texto y dice, ve, me interesó esta historia y aquí están hablando de la angustia y yo vivo angustiado. Ya lo logré enganchar diciéndole cuál es la situación médica que puede vivir alguien, qué dice la ciencia, etcétera. Y después de que ya le muestro el panorama claro, cómo está su vida, le muestro qué dicen las escrituras acerca de la angustia. Entonces, ahí es donde empezamos a desarrollar los ítems. Hay algo que en un estudio bíblico es importante, son los intertítulos. Son los titulitos que van en medio del texto. Después de cada 3 párrafos, coloque un intertítulo. Es decir, para que no se vuelva, aquí en Colombia decimos un ladrillo, ¿sí? Ladrillo es algo pesado, es algo aburridor para leer. Entonces, si usted no quiere que su estudio bíblico se convierta en un ladrillo, usted cada 3 párrafos puede colocar un intertítulo. Mucho más si lo va a compartir en la internet, en redes sociales, etcétera. Y ahí es importante que usted vaya desarrollando. ¿Qué dice Dios sobre la angustia? Personajes de la Biblia que han sentido angustia. ¿Cómo salieron de la angustia? Que esas respuestas que están con base en las escrituras puedan servirle a alguien para despejar sus inquietudes. Usted me dirá, no tengo blog. Hombre, hay espacios para abrir blogs gratuitos. WordPress es uno de ellos. Usted puede establecer un blog gratuito y le ofrece muchas plantillas para desarrollar un blog gratuito. Si usted me dice, sí, usted tiene familiasólidas.com, sí, pero el dominio no es el que garantiza que la gente llegue allá. El que garantiza que la gente llegue allá es Dios. Y medium.com es, pero eso suena como esotérico. No tiene nada que ver con esoterismo. Es una plataforma en la que usted puede construir un blog sencillísimo. ¿Cuánto paga? 0 pesos. ¿Cuántos posts puede publicar? Los que quiera, los que Dios los lleve a escribir. Entonces, eso es en esencia lo que podría decirles, deseaba compartir con ustedes esta noche, y gracias a todos. En este momento somos 24 personas de diferentes países los que nos hemos integrado. Pastora Esther y a todos los hermanos que se integraron. Muchísimas gracias, Pastor Fernando. Le sugiero a los que estuvieron tomando notas, que le tomen una captura de pantalla a esta placa. Así después, con tranquilidad, van a cada una de las páginas para ver qué es lo que está allí publicado. Además, el pastor tiene 13 libros que son para descarga gratuita, para que ustedes puedan leer y disfrutar de todas las enseñanzas en esos libros. Así que captura de pantalla, y si no, después en el grupo de escritores del reino puede compartir entonces, Pastor, todos estos enlaces. También
Vamos a dejar de compartir la pantalla, entonces, así, ahí estamos, así nos vemos. Mientras ustedes preparan sus preguntas, porque seguramente deben tener preguntas. Si el pastor fue así bien rápido, esto está como para tener un día entero de taller para ir desarrollando cada uno de los puntos. La verdad que el pastor tiene poder de síntesis, así que lo felicitamos por eso. Eh, Mientras ustedes preparan sus preguntas, pueden levantar la manito. Usted ya sabe cómo es levantar la manito en el Zoom. Así podemos responder, el pastor Fernando puede responder sus preguntas. Pero les comento que a los que deseen, me lo solicitan por WhatsApp. Yo ahora voy a poner también mi WhatsApp en el chat para los que no están conectados conmigo y no están en el grupo de escritores del reino todavía, que los queremos invitar a que sean parte. Tenemos una especie de tarea, una tarea para el hogar para aplicar todas estas enseñanzas. Así que ustedes me lo piden por WhatsApp y yo se los paso porque de esa manera ustedes pueden entonces poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Así que eso va a estar disponible. Preguntas. A ver, ¿quién tiene preguntas para hacer? Hay mucho para preguntar, ¿eh? Algunos se están retirando porque tienen actividad, pero queremos que los que están presentes, si tienen algo para preguntarle al pastor Fernando, lo puedan hacer ahora. No veo ninguna manito levantada. Ahora enseguida les voy a pasar el WhatsApp, sí. ¿Alguna preguntita? Omar Pech, a ver si abre el micrófono y lo escuchamos. La sesión se va a compartir de todo esto que se grabó para repasar y todo lo que mencionó. No le entendí bien lo que dijo. Si esta sesión que se grabó se va a poder compartir por el WhatsApp o algo para volver a estudiar todo lo que mencionó. Sí, 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 lo vamos a compartir, la grabación la vamos a compartir en el grupo de escritores del reino. Así que yo ahora les voy a poner en el chat el WhatsApp para que se conecten conmigo o con el pastor Fernando, los que vinieron invitados por parte del pastor Fernando, para que puedan integrarse al grupo de escritores del reino. Pero sí, la grabación va a estar y lo mismo la tarea. Así que eso le vamos a poder compartir para que ustedes puedan poner en práctica lo que estuvimos aprendiendo en este encuentro. ¿Alguien más tiene preguntita? Y si no es una pregunta, Facundo, a ver, Facundo, adelante. Hola, muchas gracias, Pastor Fernando. La verdad, tremendo, muy edificante la charla, muy, pero muy importante lo que nos enseñó. Quería consultar respecto a que yo soy nuevo en esto de escribir, por así decirlo. Participo solamente por ahora en la antología, pero la idea es escribir un libro completo si Dios me ayuda y Esther también. Eh, la mayoría de lo que yo quiero plasmar en un libro son testimonios de mi vida real, pasado, presente y seguramente futuro. Lo que yo quería por ahí preguntarle es en qué estilo narrativo por ahí me recomienda usted que conviene hacer las redacciones, las escrituras, como para no ser monótono, cansador, como usted explicaba. ¿Hay un estilo narrativo en donde convenga contar testimonios o milagros así? Bueno, le cuento cuando yo menciono 13 libros son los que son libros como tal de edificación, pero cuando usted visite el Instituto Bíblico Ministerial, pues allí hay 33 cursos que tuve la oportunidad de escribir. Bueno, entonces usted me dirá, esos 13 libros como tal edificantes, ¿cómo se escribieron? Lo que hice fue construir una escaleta, o sea, una ruta
un paso a paso. Entonces usted va a escribir Fausto, antes de Cristo. ¿Cuál fue su vida? Capítulo 1. ¿Cuál fue mi vida en el mundo? Situaciones, capítulo 2, situaciones difíciles que estamos hablando de un autotestimonio que entiendo va a publicar, situaciones difíciles que viví. Número 3, estuve a punto de morir. Número 4, estoy en estado de desesperación, es el capítulo 4. Es capítulo 5, llego a un punto en el que no sé qué camino tomar. Número 6, Dios habla mi vida. Número 7, mis primeros pasos en el cristianismo. Número 8, Dios me llama a servirle. Número 9, desarrollamos un ministerio de alcance con ayuda de Dios. Ahí le estoy diciendo 9 capítulos que usted va a desarrollar. Usted lo que hizo fue construir una escaleta, o sea, una escalera de qué es lo que va a apuntar en cada uno de los capítulos de su libro. Ahora, algo interesante, mire, todos los libros que usted ve que puede descargar gratuitamente, como la nota de la pastora Esther, han sido estudio bíblico. Entonces lo que hice fue construir una escaleta. Entonces, la angustia ataca en nuestro tiempo, capítulo 1, pero fue un estudio bíblico. Segundo estudio bíblico, la angustia afecta más a las mujeres que a los hombres. Y ahí desarrollé un estudio bíblico. Número 3, la angustia nos enferma. Ese fue otro estudio bíblico. Pero a la larga, en un futuro, se convirtieron en libro, porque cada uno de esos estudios bíblicos fueron un capítulo. Entonces, lo que hice fue reunir todos esos estudios bíblicos y volverlos ya libro. Entonces ya no decía estudio bíblico tal, sino que decía capítulo 1, veía de acuerdo al libro si ese título estaba acorde con lo que iba a escribir. Y aprendí algo, hermano, 3 páginas y media cuando voy a escribir un capítulo son lo ideal. No hay cosa más aburridora que uno leerse un capítulo que es demasiado largo. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en el que la gente quiere como ponerse metas. Me leo un capítulo hoy. Entonces, esa es una forma muy práctica y muy sencilla de construir usted su libro. Facundo. Bien. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Creo que la enseñanza fue muy clara y además pusieron varios comentarios ahí en el chat de que habían sido bendecidos por la enseñanza. Todo muy claro, dice Nieves. Blanca dice gracias por compartir sus conocimientos. Ivana dice cuánta sabiduría y humildad realmente. Perfecta charla, gracias. Muy entendible, dice Ivana. Fátima dice gracias por tan excelente información. Así que le agradecemos de todo corazón al pastor Fernando Alexis Jiménez por habernos traído esta enseñanza magnífica. Y como ya les dije, entonces como estamos grabando, vamos a poner en el grupo de escritores del reino el video, la grabación para que ustedes puedan volver a escucharlo, porque yo sé que más de uno se quedó con las ganas de desmenuzarlo y entonces ahí lo van a poder tener. No se olviden que me pueden pedir también la tarea para aplicar lo que hemos aprendido. Sacó screenshot de cada tema, Ivana nos dice, buenísimo. A los que han sido invitados por el pastor Fernando Alexis Jiménez, les extendemos la cordial invitación a ser parte del grupo de WhatsApp de escritores del reino. Como dije al comienzo, y a lo mejor no todos lo escucharon, este grupo eh, está compuesto por gente de todo el mundo, eh, tanto de América Latina como cruzando el charco, como por ejemplo Mabel, que es de España, y hay diferentes estadios. Hay gente que ha publicado muchos libros, otros que quizá todavía ni siquiera han empezado a escribir su libro, pero todos aprendemos, ¿eh?
todos vamos aprendiendo en este camino. Así que para escritores cristianos, por supuesto, en el grupo publican sus escritos, lanzamos desafíos, eh, mandamos prompts para que también puedan escribir. Y bueno, estos encuentros mensuales que tenemos a través del Zoom con alguna enseñanza muy específica sobre algún tema. Así que están cordialmente invitados a ser parte del grupo. No vamos a tener la presentación de libros hoy. Tenemos a Mabel, tenemos a Isabel, tenemos a Fátima que tiene su libro también. No sé si alguien más, porque no nos queda mucho tiempo ya, así que lo vamos a hacer para el siguiente encuentro y por supuesto vamos a darles más tiempo para que puedan hacerlo. Pero yo me siento muy bendecida por estar en este espacio. Realmente todos aprendemos de todos también, pero qué bueno que tenemos personas como el pastor Fernando que tiene esa experiencia, ¿no? De tantos años y puede compartir de eso con nosotros. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere decir algo antes de despedirnos? Abrir micrófono, decir algo, expresar su Susi. Bueno, quería agradecer, Esther, a vos, al pastor, muy práctico, muy dinámico, traté de anotar todo, muy bueno, y bueno, el hecho me tocó todo, ¿no? Pero esa parte de siempre hablar, poner siempre a un personaje o protagonista ahí para que se identifique y hablar de la emoción que está teniendo la persona. Y bueno, veo que eso es muy importante porque las emociones se contagian enseguida, lo más rápido que se contagian y nos conectamos y es muy buena idea eso, siempre poner la emoción del personaje que estamos usando como protagonista en la historia. Gracias por todas las ideas y bueno, que es por la experiencia también que tiene, la sabiduría. Ujú. Muy amable. Gracias, Susi. Un devocional o un estudio que empiece diciendo la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo tal y tal, no va a llamar la atención, ¿eh? Si bien nosotros, por supuesto, nos centramos en la palabra de Dios, pero vieron la importancia de conectar al lector para después compartirle la enseñanza de la palabra. Eh, ¿Alguien más que quiera decir algo? Isabel, a ver, ¿alguien? Sí, no, la verdad que muy linda la capacitación, me gustó mucho, muy entendible, todo muy claro. Ujú, Eh, y a mí lo que me llamó la atención es esto, ¿no? Los devocionales, pero o todo lo que escribimos, que esto que sea dirigido a todos, ¿no? ujú, A mí me pasa bueno, visito muchas librerías. Y me pasa esto de ver en librerías, ¿no? Cómo está, y lo comentaba con mi marido y me llamaba la atención, porque antes lo veíamos a escondidas, por ahí en unas librerías así escondidas de barrio, ¿no? Y si lo veíamos. Hoy lo vemos abiertamente en un shopping, en librerías muy buenas, muy lindas, muy modernas, y vemos libros de magia de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y eso a mí me espanta, sinceramente. ujú, Mirando eso, yo digo, qué tremendo. Entonces, a mí lo que me está un poco moviendo mucho, ¿no? Movilizando mucho es eso, ¿no? Si bien escribimos y escribimos para una comunidad, para hermanos, ¿no? Para aquellos que compartimos, ¿no? Una doctrina, que conocemos a Cristo, ¿no? Verdaderamente, porque esa es la base, ¿no? Esa es la realidad. Qué bueno sería poder llegar a otros que no conocen, que eso es lo que me está pasando a mí, ¿no? El de querer incursionar en llegar al otro, al que no conoce al Señor, ¿no? Porque así como está abiertamente estos libros en estas librerías, ¿por qué no un libro cristiano? A eso voy yo, ¿no? Un libro cristiano en una librería. Y eso es lo que me está movilizando mucho, ¿no? Este último tiempo, porque lo estoy viendo tanto en las librerías y me llama la atención poderosamente.
Y siempre veo esto, ¿no? Que escribimos, y está buenísimo que escribimos para los hermanos, escribimos porque los testimonios ayudan a que nuestra fe crezca, nos motivan, nos, nos ayudan en todo sentido, ¿no? Pero qué bueno poder, ¿no? Ir por aquel que no conoce, ¿no? Así como... Hay mucha gente por alcanzar. Sí, sí, la verdad que sí. Y esto, bueno, Gracias. también un poco lo que él dijo también, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Eso de no utilizar palabras siempre, ¿no? Sino que específicas, cristianas, ¿no? Es verdad eso, ¿no? También llamar la atención del otro, que no conoce a Cristo. Gracias, Isabel. Por favor. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Y si no, ya nos vamos a estar despidiendo. Les dejé en el chat mi WhatsApp para aquellos que no están conectados conmigo para poder ingresarlos al grupo de escritores del reino. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndole nuevamente al pastor Fernando. Eh, Vayan y visiten sus páginas web, que son muy sustanciosas. Hay mucho para ver ahí, para imitar también. Pastor Fernando, si quiere despedirse. No, pues yo lo único que puedo decirles gracias, Pastora Esther, por el ministerio que desarrollamos todos, pero ahí le agradezco mucho el privilegio que me dieron de compartir y por supuesto espero leer en el chat los escritos, en el chat que tenemos, sí, de escritores del reino, los escritos de cada uno de ustedes. Fuerte abrazo desde Santiago de Cali, en Colombia. Dios me les bendiga y estaremos en los contactos mensuales para aprender de cada uno de los hermanos que nos den la charla. Dios me les bendiga muchísimo. Muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos de la grabación.